El secreto del último guerrero, Tlaxcalteca. El aire olía a ceniza y sangre. Las llamas devoraban lo que quedaba de Tenochtitlan, iluminando el cielo como un presagio de fuego. Entre los escombros, un hombre avanzaba con paso lento, su sombra alargada danzando sobre los muros derruidos de lo que alguna vez fue el corazón de un imperio. Era viejo, muy viejo, y el tiempo había curvado su espalda, pero no su mirada, que aún ardía con la intensidad de un guerrero. Llevaba algo oculto entre sus ropas, un objeto envuelto en piel de jaguar, manchado por el tiempo y la tierra. Se llamaba Tlalocan, y había sido el último guerrero tlaxcalteca que marchó junto a Cortés, el último que vio caer a su pueblo, no bajo las espadas de los mexicas, sino bajo las promesas rotas de los hombres de metal, y el único que conocía la verdad. La profecía en la noche de luna sangrienta. Tlalocan no había nacido para ser un simple guerrero, hijo menor del señor de Tizatlán. Su destino estaba marcado desde la noche en que los sacerdotes lo arrastraron al templo de Camaxtli, el dios de la guerra. Tenía apenas 12 años cuando lo desnudaron, lo pintaron de rojo y lo hicieron arrodillarse ante el fuego sagrado. El sumo sacerdote, un hombre esquelético cuyos ojos parecían perforar el alma, le mostró una visión en el humo, un águila, desplomándose del cielo con las alas rotas, su sangre regando la tierra. «Tú estarás allí cuando el águila caiga», le susurró el sacerdote con voz de serpiente, «y tu elección decidirá si somos recordados como traidores o como salvadores». El joven Tlalocan no entendió entonces el peso de aquellas palabras, pero las recordaría cada noche, como una espina clavada en su corazón. Años después, cuando los rumores de hombres pálidos llegando por el mar sacudieron Tlaxcala, su padre lo llamó al consejo. Los mexicas, sus eternos enemigos, habían enviado emisarios a los recién llegados. Moctezuma, el güey tlatoani, los recibía como dioses. «Si Tenochtitlan se alía con ellos, estamos perdidos», gruñó Xicoténcatl el viejo, el más fiero de los señores de la guerra. «Debemos destruirlos antes de que sea tarde». Pero otros, como su propio padre, temblaban ante las descripciones de las bestias monstruosas que montaban, qué clase de venado no tenía cabeza, y de las armas que escupían truenos. «¿Y si son dioses?», fue entonces cuando Tlalocan, ahora un guerrero temido, se ofreció. «Iré a verlos y traeré la verdad, el engaño de los hombres de metal». La primera vez que vio a Cortés, supo que no era un dios. Lo supo por el miedo en los ojos del hombre cuando un jaguar emergió de la selva y mató a uno de sus soldados. Lo supo por el hedor de su cuerpo, rancio y enfermo, oculto bajo el perfume que se untaban. Lo supo porque los dioses no sudaban, pero también supo que eran peligrosos. Malintzin, la mujer de palabras afiladas, los había traducido. Venían en paz, decían. Buscaban aliados contra la tiranía de Moctezuma. «¡Mentiras!», gruñó Xicoténcatl el joven cuando Tlalocan regresó. «Son como coyotes, nos usarán y luego nos devorarán». Pero el consejo estaba dividido, y cuando llegó la noticia de que los mexicas habían masacrado a un grupo de españoles en la noche triste, la decisión se tomó sola. Tlaxcala se aliaría con los extranjeros. Tlalocan guió a Cortés a través de las montañas, mostrándole los caminos secretos hacia el Valle de México. Pero en Cholula todo cambió. Los españoles, sospechando una trampa, rodearon la ciudad y luego, sin aviso, comenzaron a matar. Miles, hombres, mujeres, niños. Tlalocan gritó, intentó detenerlos, pero solo recibió una mirada fría de Malintzin. «Es la guerra», dijo ella, como si eso lo explicara todo.
pero él ya no estaba seguro de qué lado estaba la guerra. La batalla que rompió el mundo. El asedio a Tenochtitlan duró meses. Tlalocán luchó junto a los españoles, sus manos manchadas con la sangre de sus antiguos enemigos. Pero cada noche soñaba con el águila de la profecía, cayendo, siempre cayendo. Hasta que un día, en medio del caos, vio a una mujer mexica corriendo con un bebé en brazos, perseguida por un soldado español. Sin pensarlo, Tlalocán se interpuso. «¡Basta!». El soldado lo miró como si fuera un perro rebelde. «¿Te has vuelto blando, indio?». Algo se quebró dentro de él. Esa noche ayudó a escapar a decenas de civiles por los canales, sabiendo que si lo descubrían, lo matarían. Fue entonces cuando un sacerdote mexica, moribundo, lo arrastró a una casa en ruinas. «Toma», tosió el hombre escupiendo sangre. Le entregó un códice, sus páginas de piel pintadas con símbolos antiguos. Esto explica por qué vinieron. No son dioses, solo hombres, codiciosos. Tlalocán lo escondió bajo su armadura, junto a su corazón, el último secreto. Pasaron los años. Tlaxcala, que había creído ganar su libertad, se convirtió en un pueblo sometido. Los españoles rompieron todas sus promesas. Tlalocán, ahora un anciano, vagaba por las ruinas de lo que alguna vez fue su mundo, hasta que un día un fraile lo encontró. «Eres el último, ¿verdad?», dijo el religioso mirando sus cicatrices. Tlalocán no respondió. En cambio sacó el códice, sus colores desvanecidos, pero su mensaje aún claro. «Toma, la verdad no debe morir conmigo». El fraile lo abrió y sus ojos se ensancharon. Esto cambia todo. Pero Tlalocán ya se alejaba, perdido entre la niebla, como un fantasma de una guerra que nadie recordaría bien. Y en sus últimos momentos, antes de que la oscuridad lo consumiera, juró que escuchó el aullido del águila, el secreto por del faro eterno. Alejandría, Egipto, año 48 a.C. El sol del Mediterráneo resplandecía sobre la bahía de Alejandría, haciendo que el mar pareciera una sábana de zafiro líquido. Desde lo alto del colosal faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el joven aprendiz Aquil observaba los barcos que llegaban cargados de papiros, especias, instrumentos astronómicos y secretos del mundo conocido. Aquil no era cualquier aprendiz. Tenía apenas 16 años, pero su mente era un remolino de preguntas. Su padre había sido uno de los últimos bibliotecarios que trabajaron bajo la dirección de Eratóstenes, el gran sabio que midió el diámetro de la Tierra. Pero su padre había desaparecido una noche sin dejar rastro, y con él un pergamino antiguo que hablaba del faro eterno, un artefacto legendario escondido bajo la ciudad, creado por ingenieros del faraón Ptolomeo I con el conocimiento robado de los dioses. Desde entonces, Aquil se había obsesionado con encontrar ese artefacto, no por gloria ni riquezas, sino por una promesa que le hizo a su padre: «Seguiré la luz hasta entender su origen». El fuego y la niebla. Una mañana, mientras descendía del faro, Aquil notó algo extraño. Una niebla espesa y gris se arremolinaba sobre los muelles, pero no venía del mar, sino de la ciudad. Corrió calle abajo hasta llegar al corazón de Alejandría, y allí lo vio. La biblioteca estaba ardiendo. Miles de manuscritos estaban siendo consumidos por las llamas. El fuego no era un accidente. Los soldados romanos se lo habían ordenado. Julio César, en su estrategia por dominar Egipto, había ordenado la quema de los barcos enemigos, pero el fuego se había extendido hasta el mayor templo del conocimiento jamás construido por la humanidad. Aquil cayó de rodillas. Su alma ardía con el fuego. ¿Cómo podía alguien destruir lo que generaciones habían construido?
y entonces lo vio. Entre las llamas, un hombre con túnica negra sostenía un estuche cilíndrico de marfil. Cuando sus ojos se encontraron, Akil sintió algo ancestral. El hombre lo reconocía y sin decir palabra le arrojó el estuche. «¡Corre, muchacho!», gritó el hombre mientras desaparecía entre la humareda. Akil huyó con el estuche en brazos y no se detuvo hasta llegar a las catacumbas bajo el templo de Serapis, donde vivían los pocos sabios que aún resistían en secreto. La Hermandad del Lucernario. El cilindro contenía algo más que un mapa antiguo. Era una llave tallada con símbolos griegos, egipcios y sumerios, como si perteneciera a todas las civilizaciones a la vez. Uno de los ancianos, una mujer ciega llamada Talía, reconoció la inscripción al tacto. La luz que no se apaga, el conocimiento que no muere. Has encontrado la llama eterna. Akil, asombrado, preguntó: ¿qué es la llama eterna? Talía sonrió con tristeza. Una máquina construida por los iniciados, cuando el mundo aún era joven. Usaron espejos, fuego solar, vapor y una tecnología que hoy llamaríamos magia. No solo iluminaba, contenía un banco de conocimiento que ningún imperio ha podido traducir. Está sellada en las profundidades del faro, más abajo de lo que ningún arquitecto ha registrado jamás. Akil comprendió entonces que la leyenda del faro eterno no era solo un mito, era una advertencia y una oportunidad. Misión. Bajo el mar guiado por el mapa, Akil reunió un pequeño grupo. Talía, que pese a su ceguera, tenía la memoria más aguda de Alejandría. Zainab, una cartógrafa que podía leer los planos subterráneos como si fueran poemas. Y Cassius, un desertor romano que odiaba las órdenes ciegas de su imperio y había jurado proteger los libros, no quemarlos. Durante semanas descendieron túneles, evitaron trampas antiguas y decodificaron acertijos escritos en lenguas muertas. Un día, encontraron la cámara sumergida donde estaba la maquinaria sellada del faro eterno. El acceso solo podía abrirse bajo la luz precisa del sol, reflejado en un espejo que ya no existía. O eso pensaban. Talía, tocando los muros, dijo: «No necesitamos el espejo original, solo necesitamos la intención correcta. El conocimiento no depende de herramientas, sino de quien busca la verdad». Akil, inspirado, improvisó una lente con el cristal del faro roto durante el incendio. Cuando la luz se proyectó sobre la cerradura, un zumbido profundo llenó el túnel. La puerta se abrió, y allí estaba, una máquina circular con inscripciones móviles, rodeada de esferas giratorias que emitían una luz azulada. La llama eterna no era solo un generador de energía, era un oráculo de conocimiento, programado para responder a quien preguntara con honestidad y para rechazar a los que buscaran el poder sin comprensión. Akil se acercó, temblando, y pronunció su primera pregunta: ¿cómo podemos evitar que la humanidad olvide lo que aprende? La máquina respondió con un resplandor cálido y una historia proyectada en el aire, una historia de civilizaciones que nacieron, brillaron y murieron por olvidar sus propios Esa noche, Akil decidió que no esconderían el descubrimiento. Fundarían una nueva red de sabios, viajando de cultura en cultura, enseñando sin imponer, recordando sin juzgar. La hermandad del Lucernario había nacido. Capítulo 2. El eco de las sombras. Año 47 a.C., Mesopotamia, cerca del Éufrates. El viento del desierto llevaba consigo la arena y rumores. En los mercados de Babilonia hablaban de una sombra que cruzaba los imperios. Una organización secreta llamada La Mano de Obsidiana estaba robando textos antiguos, destruyendo escuelas y templos en busca de una sola cosa:
el Lexicon Primordialis, pero no sabían que Aquil lo había encontrado, la voz de los tiempos. Después de activar la llama eterna en Alejandría, Aquil y su hermandad del Lucernario habían dividido el conocimiento en partes, escondiéndolas a través de rutas comerciales y entre comunidades de sabios. Sabían que si un solo imperio encontraba el núcleo completo, el equilibrio del mundo se rompería. El conocimiento debe iluminar, no dominar, decía Zainab mientras trazaba mapas en cuero de camello, marcando los puntos donde habían ocultado las llaves de la llama. Uno de esos puntos era el antiguo templo de Eneduana, en Ur, donde una sacerdotisa, la primera mujer poeta registrada de la historia, había escrito himnos que contenían claves matemáticas y astronómicas que aún hoy asombrarían a la ciencia. Aquil creía que en esas composiciones se encontraba el algoritmo de activación de la segunda máquina, el resonador del alma, una creación gemela a la llama eterna, enterrada bajo las ruinas de Sumeria. La mano de obsidiana no dormía. En el oasis de Kish, mientras descansaban, Aquil fue emboscado por un hombre encapuchado. Lo llamaban Selene el Gris, y aunque parecía un asesino, sus ojos delataban una historia más compleja. «No vine a matarte», dijo bajando la capucha. Era una mujer, cabello plateado, cicatrices de batalla, mirada de quien había visto imperios nacer y pudrirse. «Vengo a ofrecerte una elección. Comparte el lexicón, o prepárate para ver cómo lo destruyen todo para hallarlo». Aquil respondió sin vacilar: «Prefiero que el mundo arda a que un tirano lo gobierne con ignorancia disfrazada de sabiduría». Pero Selene dudó, porque en el fondo no creía en la causa que servía. Esa noche no lo entregó. Esa noche se unió a ellos. Zainab no confiaba en ella, pero Talía, la anciana ciega, dijo una frase que dejó a todos en silencio. «A veces, los traidores son los únicos que pueden romper el sistema, porque ya han roto con ellos mismos». La máquina sumeria. El grupo llegó a Ur entre ruinas, columnas rotas y estatuas decapitadas. La hermandad había descifrado el canto de Eneduana, un poema que hablaba de la vibración que despierta los metales dormidos y hace que la piedra cante. No era una metáfora. En lo profundo del templo, oculto por siglos de polvo y mentiras, encontraron el resonador del alma, un sistema acústico capaz de amplificar pensamientos y convertirlos en sonidos físicos. No palabras, intención pura. Talía fue la primera en probarlo. «Amor», susurró, y la máquina respondió con un coro armónico que hizo vibrar las paredes. Cassius, el desertor romano, intentó proyectar guerra, pero el sistema chirrió, colapsó y lo dejó inconsciente durante horas. Comprendieron entonces, no todos podían usarlo. El conocimiento no era neutral. La máquina leía el corazón, el juramento invisible. Fue esa noche, bajo la luna sumeria, cuando Aquil proclamó: «La nueva era no será escrita por emperadores, sino por guardianes. Por cada biblioteca que ardan, alzaremos 10 memorias vivas. Seremos voces, no estatuas, puentes, no muros», y uno a uno se tomaron las manos. Selene, aún dudosa, susurró: «Entonces haré arder la mano desde adentro», y desapareció en la noche. Lo que la hermandad no sabía era que un joven en Roma, llamado Gaius Octavius, el futuro emperador Augusto, ya había oído hablar de la luz egipcia que podía ver los pensamientos y estaba mandando emisarios disfrazados de filósofos a buscar a Aquil. La guerra por el futuro ya había comenzado.